Bueno, bienvenidos de nuevo a mi canal Arduino como Hobby. Pablo González es mi nombre. Disculpas por haber pasado tanto tiempo sin publicar algo. Hoy les traigo un video que hace tiempo quería hacer, el uso de los motores de paso con Arduino. Les aviso, y que avisa no traiciona, que el video me quedó largo como esperanza de pobre. ¿Por qué? Porque en el video, además de mostrarles sobre el final un ejemplo de uso de los motores de paso con Arduino, les doy toda una introducción explicativa acerca de qué son, cómo funcionan, los distintos modos de uso, etc. Así que bueno, vamos con la intro pues, y vamos con este video de los motores de paso con Arduino. Bueno, como dije anteriormente, este pequeño tutorial, no sé si pequeño porque el video capaz que me quedó un poco largo, pero no trata de ser ni más ni mejor que otros tutoriales que anden por ahí de motores de pasos con Arduino, sino trata de dejarles algunos piques y alguna experiencia personal, algunos tips que les puedan servir. Bueno, primero que nada, agradecimiento al amigo Guillermo que me prestó su caja de motores de pasos. Yo tengo algunos poquitos, pero él tiene muchos más, en mucha variedad. Lo primero que uno se pregunta es, bueno, pero ¿qué característica tienen los motores de pasos? ¿Y qué ventajas y desventajas? Primero, como característica, que no son los típicos motores de dos cablecitos donde uno pone una pila y ya anda. Los motores de paso tienen varios cables, 6, hay de 5, hay de 4, etc. Entonces, primera característica, parecen ser más complejos en cuanto a su manejo, y es verdad. Los motores de pasos, ya entrando un poco en su estructura, tienen varias bobinas o grupos de bobinas, las cuales deben ser activadas en secuencia para que el motor pueda girar. Pero ya vamos a llegar a eso un poco más en profundidad. Después, bueno, está perfecto. Son medios complejos, pero son muy utilizados y sobre todo son un tesoro para muchos hobbyistas de la electrónica, de la robótica. Entonces, ¿qué ventajas tienen? ¿Pueden hacer giros completos como cualquier motor? Sí. Solo que no a muchas RPM. ¿Sí? Pueden hacer giros, pero a baja velocidad. Tienen un muy buen torque. O sea, tienen mucha fuerza a bajas velocidades. Si uno le aumenta la velocidad, va perdiendo torque, pero bueno. Pero otra ventaja, que depende de la resolución de cada motor de pasos, es pueden hacer fracciones de giro. O sea, pueden girar un ángulo determinado dado por el usuario. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la ventaja. Tienen mucho torque y pueden hacer giros completos o fracciones de giro. ¿Dónde se consiguen los motores de pasos? Podemos comprarlos, son muy baratos, pero los podemos reciclar, muchachos. Siempre tenemos alguna impresora que nos dejó de andar o lo que fuere. Ese tipo de componentes de electrodomésticos tiene motores de pasos. Son componentes aparte muy robustos. Si se nos rompió una impresora, seguro que el motor de pasos no fue lo que se rompió. ¿Por qué se llama motor de pasos? Justamente porque su eje se va moviendo por pasos. Y para dar un giro completo tiene que dar muchos pasos. Eso se conoce como la resolución del motor. Este, por ejemplo, que es uno de los pocos que tiene muchos datos en su etiqueta, dice 1,8 grados por step, por paso. O sea que para que este motor dé un giro completo de 360 grados, hay que hacerle dar 200 pasos. Hay que hacerle energizar en secuencia las bobinas 200 veces para que él dé un giro completo. ¿Dónde se consiguen? Como dijimos, reciclándolos, se pueden comprar. Pero cuando uno ya los tiene, o tiene uno, y va a trabajar con ellos, lo primero que se pregunta es, ¿cómo hago con estos motores que tienen muchos cables? Bueno, lo primero que uno tiene que discernir es cómo se clasifican. Se clasifican en bipolares o unipolares, dependiendo de cómo sea la conexión de las bobinas. Perfecto. Y una vez que yo sé eso, ¿cómo me doy cuenta si estoy ante un motor de pasos bipolar o unipolar? Por el número de cables que tienen. Los motores de paso que tienen 5 cables, 6 cables, como este y este, son unipolares.
mientras que los que tienen 4 cables son bipolares. Veamos una pequeña explicación al respecto. Bueno, los tipos de motores de pasos, como dijimos en la parte anterior del video, tenemos los motores de paso bipolares y unipolares. Simbolicemos así un motor de pasos, ¿no? Como el rotor y las bobinas o grupos de bobinas que lo rodean. Para que el motor de pasos pueda ejercer su movimiento, las bobinas tienen que activarse en secuencia, en una secuencia específica, ¿sí? Por ejemplo, primero la que yo le llamé A1, luego la B1, luego la A2, luego la B2, y ahí el motor va a poder ir girando. Bueno, pero dijimos que los motores de paso entonces pueden ser bipolares o unipolares. ¿De qué depende eso? De cómo estén conectadas las bobinas. Supongamos que empezamos a conectar las bobinas A de tal manera que queden en serie. Y hacemos lo mismo con las bobinas B. Al exterior del motor salen 4 cables. Este y este. Ese tipo de conexión representa un motor de pasos bipolar, que lo identificamos porque para afuera del motor tenemos 4 cables, 4 hilos. ¿Ventajas y desventajas? Ventajas por ahí es que tenemos menos cables para conectar y para controlar. La desventaja es que para la activación secuencial de las bobinas, este tipo de motores de paso, los bipolares, requieren que la corriente esté cambiando de sentido. Traducido al castellano, para controlar un motor de pasos con Arduino necesitamos de un driver de potencia, porque las salidas digitales de nuestros Arduinos no tienen los niveles de corriente y voltaje que las bobinas del motor de paso manejan. Entonces necesitamos un driver. Pero para los bipolares necesitamos un driver extra, un driver que se encargue de ir cambiando el sentido de la corriente. El típico puente H, pero bueno. Traducción, como para que lo entienda doña María, los motores de paso bipolares son más difíciles de manejar. De vuelta volvamos al motor de paso y ahora conectémoslo así. De nuevo conectamos en serie las bobinas A1 y A2. Lo mismo las bobinas B1 y B2. Pero ahora le sacamos un cable común a la parte del medio de las bobinas A, que le vamos a llamar el común de las A. Y le sacamos un común a la parte que une las bobinas B, que le vamos a llamar el común de las bobinas B. Eso es un motor de pasos unipolar. En este caso es un motor de pasos unipolar de 6 cables. Si estos dos comunes, el común de las A y el común de las B, estuvieran unidos en un solo cable, tendríamos un unipolar de 5 cables. Desventaja, tienen más cables para identificar y para controlar. Ventaja, son mucho más sencillos de manejar. No requerimos cambio de sentido en la corriente, sino que le decimos al Arduino cuál bobina activa por vez. La siguiente parte del video vamos a continuar hablando un poquito del funcionamiento de los motores de paso entonces. Muy bien. Ya entendimos entonces que los motores de paso se clasifican en bipolares o unipolares y uno los identifica fácilmente contando el número de cables que salen del motor. Este motor, por ejemplo, salen 4 cables, es bipolar. Este motor, por ejemplo, salen 5 cables, es unipolar. Este salen 6 cables, es unipolar. Los bipolares tienen un funcionamiento más complejo, requiere de un driver extra al driver que de por sí necesitamos para que Arduino se conecte con ellos. Entonces son material para otro tutorial. Hoy vamos a trabajar con algún motor unipolar. ¿Qué información sacamos de los motores? Como hay mucho hobbyista de los motores de pasos por internet, no importa que tengamos un motor de pasos viejo. Alcanza con que en la etiqueta del motor tengamos marca y modelo y lo ponemos en Google. Y ahí vamos a encontrar material, seguramente. Hay muchos hobbyistas de los motores de paso. Por lo tanto, aunque tengamos un motor de paso de 30 o 40 años, vamos a encontrar tutoriales al respecto. Pero algunos de ellos vienen con etiquetas muy completas. Por ejemplo, este nos dice cuál es el voltaje de alimentación,
¿Cuál es la resistencia de cada fase? ¿A qué me refiero con eso? Cada bobina es una fase, o cada grupo de bobinas es una fase. Y si bien no son resistencias eléctricas, son una cantidad de cable enrollado, por lo tanto una pequeña resistencia eléctrica van a tener. Bueno, este nos dice que por cada fase tiene una resistencia de 48 ohms. Después nos dice la resolución del motor de pasos, 1,8 grados por paso. O sea que para dar un giro completo le decimos que dé 200 pasos. Si queremos que gire 180 grados, le decimos que gire 100 pasos. Si queremos 90 grados, le decimos que gire 50 pasos. Y así puedo hacer múltiplos de ángulo diciéndole cuántos pasos se muevan. Hay otros motores que son de mucha más resolución, pero esos son porque tienen alguna reductora incorporada, como estos de acá. Es un motor que tiene adentro de esta carcasa una reductora que encima le aumenta la resolución al motor, ¿sí? Entonces se necesitan más pasos para completar los 360 grados. Le genera más resolución, podemos movernos ángulos más chiquitos con altísima precisión. Lo que sí sabemos es, bueno, tenemos que activar las bobinas en secuencias para que el motor gire. ¿Eso se hace de cualquier manera? Veamos una partecita para ver cómo hacemos el movimiento secuencial de las bobinas. Bueno, ¿cómo funciona un motor de pasos? O mejor dicho, ¿cómo logramos que funcione? ¿Que dé un giro o que dé fracciones de giro? Tenemos básicamente tres modos de funcionamiento, dependiendo de si activamos de a una bobina por vez, de a dos, etc. Recordemos, en un motor de pasos, las bobinas tienen que ser activadas en una secuencia específica. Si yo, por ejemplo, activo esta, después esta, el motor no va a hacer nada, va a vibrar. Ahora, si activo esta, luego esta, A1, B1, A2, B2, va a hacer un giro. Y ahí tenemos nuestro primer modo de funcionamiento, que es activando de a una bobina por vez. Y nos quedaría algo como esto. ¿Ah? Se va activando en secuencia una bobina a la vez y el motor va dando un paso por vez y va girando. ¿Sí? Este sería entonces el modo de funcionamiento, activando una bobina por vez. Esta sería la tabla de cómo lo tendríamos que armar. Activaríamos la bobina A1 solamente en el primer paso. En el siguiente paso del proceso apagamos la 1 y prendemos la B1. Luego de un cierto delay apagamos la B1, prendemos la 2 y todo así, y esto se repite en el tiempo. ¿Qué ventaja tiene este modo de funcionamiento? Es el que consume menos corriente, porque siempre activa de a una sola bobina por vez. ¿Qué desventaja tiene? Es el modo de funcionamiento de menor fuerza, menor torque. Justamente porque en todo momento solamente tenemos una única bobina activa. Ahora podríamos activar de a dos bobinas por vez y nos quedaría algo como esto. Vamos activando en secuencia de a dos bobinas por vez. De vuelta, en cada delay donde se activan en secuencia las bobinas, el motor va dando un paso. Esta sería nuestra tabla de activación. Activamos A1, B1, luego de un cierto delay B1, A2, luego de un cierto delay A2, B2 y todo así repetido en el tiempo. Desventaja de este modo de funcionamiento, al tener siempre dos bobinas activadas, es el que consume más corriente. La ventaja que tiene es que este es el modo de mayor torque, porque en todo momento tenemos dos bobinas activas. Y un tercer modo de funcionamiento es el que se conoce como modo de medio paso, que es una mezcla de los dos modos anteriores. Y con esta animación la van a entender. Va activando dos bobinas, luego una, luego dos, luego una. Y el motor va girando, pero de a medio paso. ¿Me explico? ¿Sí? Primero la A1, A1, B1 y todo así. El motor va girando de a medio paso. Es como una mezcla entre los otros dos movimientos. Esta sería nuestra tabla de activación de bobinas. Primero solo la 1, luego la 1 con la B1, luego solo la B1, luego B1 con A2 y todo así. En cuanto al torque, este tiene un torque intermedio en los otros dos modos, lo mismo que el consumo de corriente.
La gran ventaja de este tercer modo de funcionamiento es la resolución. Al moverse de a medio paso por mes, la resolución en el movimiento del motor es la mejor posible. Bueno, perfecto. Ya aprendimos cómo identificar un motor de pasos, si es bipolar o unipolar. Este, por ejemplo, tiene 6 cables, es unipolar, con 2 comunes, el común de las bobinas que a mí se me antojó llamarles A y el común de las que se me antojó llamarles B, ¿no? Ya sabemos cómo tendríamos que hacerlo funcionar. Podemos hacerlo activando de a una bobina por vez, de a 2 por vez o de a medio paso. Pero todo eso, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo conectamos esto con el Arduino y metemos un sketch para que gire? El primer paso que hay que hacer, justamente hablando de los motores de paso, lo primero que uno tiene que resolver es, de todos los cables, bueno, ¿cuál corresponde a cada bobina y a los comunes? Este motor de pasos de 6 cables tiene una conexión así. Tenemos un extremo de la bobina 1, un común y el extremo de la bobina 2, y luego tenemos el extremo de la B1, el común de las B y el otro extremo de la B2. Perdonen el dibujo, pero bueno. El quid del asunto, el tip, el jeito, como ustedes lo quieran llamar, es cómo identificarlos. Es darse cuenta cuál de estos cables de colores, cuál es el común de las A, el común de las B, cuál es la punta de la bobina A1, cuál es la punta de la bobina A2, la punta de la B1 y la punta de la B2. Y eso se hace simplemente con un tester en modo resistencia. Porque sabemos que por fase este motor tiene 48 ohms. O sea que si yo justo invoco una punta del tester en modo resistencia, una punta del tester va en el común de las B y la otra en el B1, voy a ver 48 ohms. Y si pongo una punta del tester en el común de las B y en el B2, voy a ver 48 ohms. Y si puse la punta de la B1 y la punta de la B2, voy a ver el doble de resistencia, 96. Y si conecto a 1 con B1, voy a ver resistencia infinita, porque no están conectadas. Bueno, haciendo eso es que uno identifica a qué cable corresponde cada una de las bobinas y cuáles son los cables en común de las bobinas. En la siguiente partecita del video, con un tester en modo resistencia, vamos a identificar las bobinas de este motor y los comunes. Bueno, vamos a tratar de reconocer entonces quiénes son. Vamos a tratar de reconocer quiénes son el que sale de la A1, el que sale de la A2, el común de las A, el que sale de la B1, el que sale de la B2 y el común de las B. ¿Sí? Agarramos este motor de pasos entonces de 6 hilos y fíjense, tenemos 2 cables rojos abajo que tienen toda la pinta, son los candidatos a ser los comunes de las A y los comunes de la B. Y después tenemos amarillo, naranja, negro y marrón. ¿Vieron? Amarillo, naranja, negro y marrón. Bueno, nos hacemos un dibujito, ¿sí? Y vamos a hacer así. Como los rojos son el que se repiten y tienen toda la pinta de ser los candidatos, al rojo de abajo le voy a hallar el común de las A. Y al rojo de arriba le voy a llamar el común de las B. Ahora es tratar de encontrarlo. Bueno, ponemos el tester en escala de resistencia. Recuerden que en este motor 48 ohm por fase, más o menos. Y voy a hacer así. Perdonen la desprolijidad. Mira, se me armó una galleta. Bueno, el rojo del tester le puse, yo uso este tipo de puntas en el tester, le puse un cable de protoboard y vamos a conectarlo con el rojo de más abajo, el que tiene uno de los que es candidato a ser común de la bobina, y en el negativo del tester yo puse otro cablecito de protoboard que va a ser mi punta de prueba. Si conecto los dos rojos, que son candidatos a ser uno el común de las A y el otro el común de las B, no debería darme nada. Y efectivamente no da nada.
no están conectados, da resistencia infinita. Ahora yo conecto el rojo de más abajo con el amarillo. Y bueno, no es 48 ohm, es un tester chino, puede estar un poco descalibrado. Entonces, el rojo de más abajo, que es uno de los comunes, está conectado con la bobina que termina en el amarillo. Y si ahora pongo en el naranja, también. Si pongo con el negro, no me da nada. Y si pongo con el marrón, no me da nada. Entonces dijimos, rojo del de abajo con el amarillo y con el naranja. Y si ahora yo conecto amarillo y naranja, debería haber una resistencia que es el doble de 48. ¿Está? Perfecto. Entonces, primera deducción. El común de las A, que yo le llamé al rojo de más abajo, está con el amarillo y con el naranja. Por lo tanto, uno de los dos es el A1 y uno de los dos es el A2. Pongamos que el naranja es el A1 y el amarillo es el A2. A priori esto no hay forma de dilucidarlo ahora. ¿Cuál es el A1 y cuál es el A2? Puede ser que sea al revés. Ahora tenemos que establecer quién es el común de qué cables y quién es el común de los otros. Después, si yo le erré en la nomenclatura, si A2 era el naranja y A1 el amarillo, me voy a dar cuenta porque cuando le meta un sketch para que gire, si el motor no gira, le cambio la nomenclatura o le cambio de lugar el cablecito del naranja y el amarillo, los conecto al revés y ahí sí debería girar el motor. Bueno, después entonces, el otro cable rojo, que yo le llamé común de las B, debería estar con el negro y con el marrón. Verifiquémoslo. Agarramos el segundo cable rojo. Dijimos que este segundo cable rojo debería estar con el negro y con el marrón. A ver, por las dudas, si lo conectamos con el amarillo, nada. Si lo conectamos con el naranja, nada. Ahora, si lo conecto con el negro, mide resistencia. Y por último, si lo conecto con el marrón, mide resistencia. Entonces, el segundo cable rojo de este conector va con el negro y con el marrón. Por lo tanto, uno es la B1 y el otro es la B2, porque yo al segundo rojo le llamé el común de las B. Por lo tanto, este y este son B1 y B2. De vuelta, ¿en qué orden? Primero pongámoslo de una manera. Uno en esta prueba no tiene forma de discernirlo. Después, cuando conectemos el motor, si vemos que no gira, tenemos que ir cambiando las fases una por otra hasta que encontremos la combinación. Pero o sea, el naranja es A1, el amarillo es A2, o el naranja es A2, el amarillo es A1. Y el marrón es B1, el negro es B2, o el marrón es B2, el negro es B1. No sale de esas cuatro posibilidades. Bueno, ahora que ya identificamos cuáles son los comunes y las puntas de las bobinas, ahora sí vamos a ver cómo le metemos un sketch para que el motor funcione. Bueno, penúltima parte de este video largo como patinada de mamado, como decía Luis Landricina. Vamos a ver cómo conectamos el motor con el Arduino. Primero, dijimos que los niveles de corriente y voltaje que salen de los pines digitales de Arduino no le dan para los niveles de corriente y voltaje que requiere el motor. Necesitamos pues un driver. Driver lo podemos comprar, ¿sí? Son baratos, son tipo Shell, alguno de esos. Pero en el video de hoy les voy a enseñar cómo hacérselo. Todo lo que tienen que comprar es un circuito integrado, el ULN 2803, ¿sí? Es el ULN 2803, un circuito integrado de 18 patitas. ¿Está? Este es su esquema. Tiene 8 Darlingtons. En definitiva es un adaptador de potencias. Tiene 18 patitas donde la 9 va a tierra, va a la tierra del Arduino y también a la tierra de alimentación del motor. El 10 va al más B, al positivo del voltaje con el que alimentemos el motor. Y del 1 al 8 son las entradas que vienen de las salidas digitales del microcontrolador. Y del 11 al 18 son las salidas de potencia hacia las bobinas del motor, conectadas de tal manera que yo sepa
cuál estoy conectando en cada momento con Arduino, cuál estoy activando, mejor dicho, para que se active en secuencia y gire. Muy bien. Entonces, el ULN 2803, reconocemos el pin 1 porque es el que tiene una muequita acá a la izquierda, ese es el pin 1, lo conectamos acá al protoboard. Perfecto. Bien, en cuanto al motor, dijimos que los dos cables rojos del motor, ¿se acuerdan, no? El esquemita que armé acá, los dos cables rojos son los comunes. Por lo tanto, metemos acá en este conector los comunes. Les voy a poner dos del mismo, no tengo justo dos rojos, así que le voy a meter dos del mismo color, dos naranjas. Y van a ir a la alimentación eléctrica positiva. Voy a usar el sector derecho del protoboard, así que a la alimentación positiva. ¿Sí? ¿Cómo es la conexión? Capaz que ustedes no entienden mucho cómo hay que hacer la conexión. La conexión hay que hacerla de esta manera. A ver si puedo, para que ustedes lo vean. En definitiva tenemos que, yo voy a usar los pines del 1 al 4 del ULN para conectarle pines digitales de Arduino. Voy a usar los pines del 2 al 5 de Arduino. Podría usar cualquiera de los digitales, pero bueno. Del 2 al 5 de Arduino van acá, conectados al 1 y 4 del circuito integrado ULN 2803. El pin 9 va a tierra, el pin 10 va a más B, y el más B también va con los comunes de las bobinas, con el común de las A y con el común de las B. Mientras que cada una de las puntas de las bobinas va a alguna de las correspondientes salidas de estas entradas que están conectadas con Arduino. Bueno, acá tenemos todo conectado, el motor como se los mostré en la parte anterior, los correspondientes pines a Arduino. Recuerden, yo estoy utilizando el pin 2, 3, 4 y 5 para la bobina A1, B1, A2, B2 respectivamente. Si ustedes no les gira el motor o les hacen un comportamiento raro, cambien una bobina. Por ejemplo, la B1 y la B2, cámbienlos de lugar, porque puede ser eso. Le puse dos pilas de las 18650, o sea que esto está alimentado con 3,7 por 2, 7,4 voltios. Recuerden que el positivo va al pin 10 del ULN 2803, que el negativo va al pin 9, lo mismo que la tierra de Arduino va al pin 9. Y bueno, acá tengo un sketch que después se los voy a dejar, se los dejo aquí en la descripción del video. El sketch lo que hace es, uno abre el monitor serie y mira y digita en el monitor serie el ángulo de giro del motor, positivo o negativo, y el motor gira. Se los dejo el sketch en la descripción del video, les dejo un link para que lo descarguen, lo estudien, etc. Y bueno, les voy a mostrar cómo funciona. Bueno, acá vamos a ver cómo funciona el sketch. Tenemos todo armado como les mostré en la parte anterior. El sketch lo que hace es, por el monitor serie, uno ingresa el ángulo de giro del motor, que puede ser positivo o negativo, y se moverá en forma horaria o antihoraria. Guíense en este tornillito rojo que tiene el motor, ese tornillito rojo, para ver el giro. Vamos a ponerle que gire 90 grados. Ahí ven que se está moviendo en sentido antihorario 90 grados. Si ahora le pongo menos 90, va a volver a la posición inicial. Esto no es que el motor esté pegando saltitos, es la cámara web, ¿ok? Ahora si le pongo que gire, por ejemplo, 180 en positivo, en sentido antihorario, porque se me antojó a mí que positivo es antihorario, se va a mover 180 grados. De vuelta. Y ahora si le pongo menos 180, va a volver a la posición inicial. De vuelta, no es que el motor esté pegando esos saltitos, es la cámara web que tiene algún delay porque es inalámbrica, algún lag, pero está. Bueno, este sencillo sketch yo se los dejo en la descripción del video, está comentado y todo, estudienlo, y bueno, les mando un fuerte abrazo y gracias por todo y por esperar. Saludos.